Buenas tardes, soy Gonzalo Tamayo, socio de Morgan Consult. Gracias IPAE por la invitación para conducir esta sesión denominada Acelerando la Conectividad en el Perú. En esta sesión se van a presentar las iniciativas trabajadas por un grupo público-privado promovido por IPAE. Queremos agradecer también en esta sesión los aportes y la colaboración de los miembros de ese equipo. Teresa Gómez estuvo con nosotros hace un momento, César Guamán también participó, Paola Márquez, Virginia Nakagawa, Mariano Orihuela, Ana Claudia Quintanilla, Luis Pacheco y Vinca Samojo. A todos ellos, muchas gracias. En esta sesión contaremos con la presencia de Virginia Nakagawa, que es la viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Virginia compartirá con nosotros las iniciativas trabajadas en este grupo. La sesión va a ser estructurada con una presentación inicial que hará Virginia. Luego de esa presentación entablaremos ella y yo un diálogo sobre algunos temas que creemos que pueden ser de interés para todos. Adelante, Virginia. Y les recuerdo, pueden formular sus preguntas utilizando la herramienta de Q&A y que seguramente podrán ser respondidas más adelante. Adelante, Virginia. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes con todos y todas. Antes que nada, agradecer a IPAE por esta iniciativa y esta inteligencia de poder hacer un CADE digital 100% virtual, dadas las circunstancias, pero creo que nos lleva a lo que son las circunstancias actuales. Muchas gracias al comité, que el público y privado, en el cual tuve el honor de participar en forma personal, y que realmente fue un deleite poder conversar con profesionales de tal alto nivel con una sola mirada: cómo lograr los objetivos en telecomunicaciones y en conectividad. Y en beneficio del tiempo, y dado que tenemos dos documentos que yo los invito a que por favor los revisen, están en la página del CADE Digital. Son dos documentos: uno, el modelo de banda ancha, y el otro, el modelo de cómo hacer para que esta conectividad crezca, y crezca a nivel de toda de todo el Perú. Empecemos con el tema de la banda ancha, que creo que es el punto que más nos preocupa. Toma del tiempo para no excederme. ¿Qué pasó con el modelo de banda ancha? Y yo creo que es muy largo y excede totalmente el tiempo poder definir todos los puntos o los aspectos de mejora del régimen de banda ancha. Pero a nosotros no nos queda la menor duda que el régimen de banda ancha es un modelo que técnicamente no falló. La red de telecomunicaciones, tanto la red dorsal nacional de fibra óptica como de las redes regionales, de acuerdo a lo que están los modelos, son redes absolutamente sólidas, técnicamente impecables, que soportan la mayor cantidad de tráficos y que aseguran un crecimiento de la conectividad del país en forma exponencial, como quien se dice, y hasta de más. ¿Qué es lo que falló? Yo creo que mucho falló el tema de pensar que los operadores privados no iban a crecer. Crecieron. La red dorsal nacional de fibra óptica se está expuesta a más del 60% de competencia, pero tiene demasiados candados para poder competir. Entonces, hay que modificar y permitir que esta red dorsal haga sentido y que logre los objetivos por los cuales fue diseñado, y que ahora, sin duda, esta emergencia nos hace recordar el muy ingrato
digamos, sin sabor. Es decir, la conectividad de MINSA, la conectividad de salud, la conectividad de todo lo que es teleeducación, teletrabajo, seguridad, etcétera. Pero nos recordemos que este modelo de régimen de banda ancha, no solamente la red dorsal nacional de fibra óptica, también tenemos los proyectos regionales, esos brazos, 18 en ejecución, 3 en reformulación, 21 en total, en el cual eran como, digamos, como vías expresas que conectaban a las 21 regiones y que iban a llegar hacia esas áreas rurales y hacia los usuarios finales, es decir, para aquellos a los cuales estaba definido este servicio. Pero se mandó estos proyectos sin tomar en cuenta los dos problemas que iban a tener y que la experiencia evidenció que fueron los problemas más grandes por los cuales los proyectos regionales no pudieron ser culminados a tiempo. El primero, las redes regionales de electricidad, sobre el cual el modelo presuponía que las redes de transporte regional y las redes regionales en general se iban a colgar en las redes de electricidad, y las empresas de electricidad no aceptaron y se fueron a mandatos del regulador, con lo cual todos los plazos se desfasaron. Los plazos que fueron definidos en preversión no se cumplieron en ninguno del grupo 1 del grupo 2. Y el segundo fue el tema de los terrenos. Es decir, si tenemos problemas para poder identificar los terrenos y poder ponerlos a la orden de los servicios, de las concesiones que se dan en áreas urbanas, eso es mucho peor en las áreas rurales. Entonces, creo que fueron presupuestos o errores de concepto, pero no de intención, sino de concepto, que fueron llevando a que el modelo de régimen de banda ancha se demorara, y a la cual nos lleva a lo siguiente. Es decir, ¿qué falló? Supuestos económicos, operadores privados crecieron, se le puso a la red dorsal nacional de fibra óptica condiciones inflexibles absolutamente, como es la tarifa fija, mientras todos los demás operadores tienen tarifas tope, no podía concursar, no podían dar descuentos por volumen. Encima, en la red dorsal nacional de fibra óptica, y acá yo debo hacer un disclaimer, yo estoy abstenida de manejar el tema de la adenda, tengo a bien de tener un gran compañero que es el grupo de transportes que está trabajando muy duro para poder encontrar una salida. Están ahorita enfocados en encontrar una salida que permita que la red revuelva al Estado peruano, pueda estar con un interventor por 3 años máximo y que luego pueda ser relanzada con un modelo de gestión distinto, pero que priorice los objetivos para lo que fue creada. Es decir, esa red nace, tiene que instalarse, la red de universidades tiene que instalarse. Es decir, creo que ahora el mayor acelerador digital que tenemos es sin duda esta pandemia, y el mayor acelerador que nos invita, nos conduce y nos apremia a tomar decisiones sumamente rápidas es sin duda esta emergencia sanitaria. Pues bien, entonces la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es un modelo que, dado que se ha implementado una adenda, no fue aceptada, se hizo un estudio con asesores del Banco Mundial, se modificó el reglamento de banda ancha para permitir a la red dorsal, si es que quisiera, poder dar tráfico de red, de tráfico internacional, y no fue aceptada. Siguiente lámina, por favor. Entonces, nos conduce a que realmente debe haber un ajustes legales en el régimen de banda ancha. Pero muchos se preguntan, tomo nota del tiempo, ¿por qué el Estado no ha hecho algo en todo este tiempo para que la red dorsal nacional de fibra óptica volviera al Estado? Porque el Estado peruano es un Estado que es respetuoso de los contratos de concesión, de los contratos en general. Está la Constitución, está el Código Civil, y no se puede llevar a digamos, modificación de un régimen en el cual ha sido pactado libremente si es que no hay acuerdo entre partes. Creo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esta es información pública que está en la página web y los invito a verla, ha hecho todo lo posible. Propuso una adenda, estableció un estudio rigurosísimo con asesores del banco, contratados por el Banco Mundial, modificó el reglamento de banda ancha y ahora está abocado en trabajar una adenda propuesta por el actual concesionario, en el cual el actual concesionario propone su salida. Pues bien, yo creo que, y esto es importante,
que yo creo que ya llegó el punto en el cual la red dorsal nacional de fibra óptica, sea por una salida o por otra, tiene que regresar al Estado peruano. Y cuando regresa al Estado peruano debemos tener decisiones técnicas, absolutamente prolijas y fuera de todo ámbito político, porque es una red en el cual, si nosotros la pudiéramos ver, porque yo sí he tenido el privilegio de verla, es una red técnicamente impecable. Por lo menos hace 3 años, era una red que era sólida y sigue siendo sólida. Entonces, si es necesario repotenciarla, relanzarla con un modelo que permita que todas las entidades públicas estatales puedan ser conectadas, liberándonos de lo que nos ha significado ahora aprender lo que es no tener conectividad, pues yo creo que es algo que debemos hacer inmediatamente. Pero sí, y esto es un punto importante que se discutió en el comité, es el modelo que se relance, que obviamente está sujeto a análisis, a debate, y creo que estos foros, la sociedad civil, los consultores, las universidades, en general, aportan muchísimo con su debate, debe partir de que la red, cual sea el modelo que tenga, debe perder el subsidio en donde haya competencia y donde no haya competencia debe mantener el subsidio, porque los recursos escasos del Estado deben ir hacia donde no está la competencia. Y eso es algo en el cual OCIPTEL podría darnos mucho valor definiendo cuáles son los mercados o los sectores en los cuales hay competencia y no. En suma, tenemos, en cuanto al régimen de banda ancha, la prioridad debe ser la red NACE, la red de universidades, volver hacia los orígenes para el cual se constituyó esta red NACE y tomar las lecciones aprendidas como un punto de mejora, que yo creo que sí la podemos hacer. Tenemos la red, ya la tenemos instalada, está operativa, se dio en los sitios y en los plazos establecidos, por lo menos la red dorsal nacional de fibra óptica, usémosla de una manera inteligente y que conecte a aquellos que no están conectados. Pero no olvidemos que el régimen de banda ancha se dio no solo para las entidades públicas beneficiarias, sino para todas aquellas empresas privadas a las cuales ya el Estado dio la fibra óptica hacia las zonas rurales, es decir, la barrera de acceso que siempre decían las empresas que no podían llegar, que era muy caro, pues ya está establecida por el Estado para que puedan dar la última milla, es decir, llegar al usuario final. En breve, respecto a el tema de cómo aumentar la conectividad, yo les invito a que vean el documento, pero sí definitivamente para nosotros aumentar la conectividad siguiente, por favor, es el tema siguiente, es el tema de mayor despliegue de red. Definitivamente. Y para ahí debemos ser claros, rompamos mitos. Basta ya, y es impresionante, cómo es posible que hasta ahora siga habiendo el mito de que las redes, las antenas dan cáncer. Y después ahora, últimamente ha venido el mito de que las antenas tienen que ver con el coronavirus. ¿Se han puesto a pensar quiénes son los que están empujando esos miedos que no tienen ningún fundamento científico ni médico? ¿Se han puesto a pensar quiénes son los que están deteniendo el crecimiento de la infraestructura que liberan nuestros niños y niñas para que puedan tener internet y estudiar? Yo los invito a que por favor revisen cuáles son, digamos, el sustento por el cual vienen estas noticias. Generalmente vemos que vienen del fake news, que vienen de redes sociales, pero impiden el desarrollo. Yo creo que un desarrollo de una infraestructura sólida, cumpliendo los requisitos, cumpliendo el marco legal de la municipalidad y sobre todo ambiental, va a poder dar un desarrollo y habernos podido encontrar de una manera absolutamente distinta a la que nos ha encontrado ahora. Yo los invito, por favor, a que por el futuro del Perú no creamos en cualquier persona que viene en redes sociales y nos pone una información que no tiene fuente, no tiene base. Nosotros debemos analizar ese tema. Y el otro tema es la electricidad. Pero aparte de eso, hemos estudiado, y de repente lo invito a, porque Gonzalo lo vamos a conversar en el segundo, es que las redes de telecomunicaciones para desarrollar van detrás de las redes de electricidad. ¿Por qué? Porque las redes de fibra óptica se cuelgan en las redes de electricidad. Y ahí por eso es que el Comité de Conectividad veía importantísimo que al igual que hay ofertas básicas de interconexión en telecomunicaciones, haya una oferta básica en el sector eléctrico, de tal manera que si hay alguna discusión, eso lo resuelva el canal del regulador como corresponde de acuerdo al marco legal, pero que se vayan instalando las redes
Todos los proyectos regionales han tenido demoras y adendas por negativas de las redes eléctricas en conectarse por las más variadas razones. No pongo yo a pensar ni a definir si tienen razón o no. Pero qué importante hubiera sido para poder tener a este Perú conectado que dejaran instalar la fibra óptica de telecomunicaciones en las redes, en las antenas, en las torres eléctricas y después vamos y discutimos todos los que quieran. Y al final el que gana pues se retrotrae lo anterior. Es decir, eso ha pasado tanto en empresas eléctricas privadas como en empresas eléctricas estatales. Entonces, esto es una llamada de atención para todos. Y para finalizar, el tema de ductos en carreteras. Este es un tema que se avanzó, está la ley 29904, pero no se reglamentó. Y yo creo que es sumamente importante reglamentar ello, también promover la eliminación de tecnología obsoleta. Yo no entiendo por qué hasta ahora seguimos obligando a las empresas de telecomunicaciones a que inviertan en equipos de 2G, cuando 2G es voz, cuando todo el mundo quiere 3G, es decir, que haya voz y datos. Y para finalizar, ¿por qué no hacemos una ley, un marco normativo? Porque de eso se ha tratado, pensar fuera de la caja, tener creatividad para que todas las entidades públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales, puedan alquilar sus propios terrenos para que se puedan instalar torres. Es decir, si los gobiernos locales tienen el temor de que incumplan su normativa, ¿qué cosa más fácil que tenerlos encima del techo, vigilando? Entonces, todas esas medidas son posibilidades y de lo que se trata es que la cooperación público-privada tiene que estar para facilitar la compartición activa, procesos simplificadores y en general todo lo que haga posible que el Perú salga de este subdesarrollo en telecomunicaciones y pueda tener infraestructura para nuestro desarrollo. No podemos demorarnos más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Virginia. Definitivamente el tema del COVID-19 nos genera un antes y un después en términos de los retos de conectividad. Esto fue mencionado también en la sesión de ayer, que era algo así como una caída de un muro de Berlín en términos globales. Hubo hoy día, como la planteó en la primera sesión, un evento catalizador realmente de decisiones. Entonces, por lo tanto, si uno mira el contrato de concesión que tiene la red dorsal, y es un contrato de concesión que tiene todas las garantías, por supuesto, del Estado peruano, el concesionario ha cumplido con desarrollar la infraestructura, pero por las fallas del modelo y el propio contrato, prácticamente su participación en el mercado es limitada, muy baja, es muy rígido, y es un activo que estamos pagando todos los peruanos. Entonces, efectivamente, hay que tomar decisiones, y eso también supone el riesgo de cómo evitar lo que tú mencionaste, cómo evitar interferencias políticas digamos, en los siguientes pasos alrededor de la red dorsal, más aún porque estamos entrando a un proceso muy proclive a ese tipo de decisiones. Muy buena pregunta, te agradezco, Gonzalo. Mira, el tema de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ahorita está en un proceso de adenda que está en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así que es información pública. El concesionario ha propuesto una adenda para salir de este contrato que está en proceso de evaluación conjunta. Eso lo ve el equipo técnico, que es un equipo ad hoc, y además lo ve el vice de Transportes, quien, digamos, tiene a bien liderar este tema. Y yo lo digo sinceramente, digamos, yo estoy, digamos, abstenida por un tema no legal, sino por un tema de, digamos, de ética y de transparencia absoluta, ¿no es cierto? Porque yo trabajé en el 2016 un año ahí, así que lo que yo quiero hacer es absolutamente diáfana y transparente hasta en exceso para poder ser muy clara y poder hablar como hablo ahora. Pero sí va a tocar cuando la red dorsal regrese, porque ahí sí ya viene al Viceministerio de Transportes y Comunicaciones. Definitivamente nosotros tenemos, digamos, el marco legal ya habilitado. Se modificó la ley de contrataciones, se modificó la ley de asociaciones público-privadas, en el sentido que el Estado, cuando se trata de resolución de contratos de asociaciones público-privadas de cualquier mercado, y por cualquier causa, el Estado puede nombrar un interventor por 3 años, máximo. ¿Para qué? Para que durante ese momento se pueda debatir el nuevo modelo de gestión. ¿Qué es lo que va a tener este interventor? Este interventor tiene la posibilidad y la obligación
¿no es cierto? Porque va a ser vía adjudicación directa y tiene que ser un concesionario, vamos, mi punto de vista debería ser internacional, sólido, solvente, pero hasta el extremo, técnicamente impecable, para que pueda manejar una red que es de todos los peruanos y que además pueda prestar servicios. En ese momento sí creo pertinente de que que este interventor pueda dar, ¿cómo se llama? Servicios a descuento por volumen, tener una tarifa a los mayoristas. ¿Por qué? Porque si se quiere que este nuevo concesionario tenga acceso a los usuarios finales, tendríamos un problema muy fuerte en el tema de competencia. Entonces, hay que hilar muy fino y debatir con la industria, con los técnicos sobre esa materia. Pero mientras esté el interventor en estos 3 años, va a poder operarla, mantenerla, dar por descuento por volumen, dar tráfico internacional, con lo cual la solución de que tenemos una red dorsal que está subutilizada cambiaría dramáticamente. Creo yo que por lo menos en un 80% o 70% va a cambiar dramáticamente a favor del Estado y a favor de un uso correcto. Pero lo que sí es importante es que cualquier decisión tiene que ser transparente, consensuada y llevada sobre todo con una mirada. Cualquier decisión tiene que ir hacia empresas que tengan como core business el negocio de las telecomunicaciones. Y lo digo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque lo que detectamos en los proyectos regionales fue que cuando tú haces un concurso y te traes empresas que son constructoras, tienes un problema porque no saben manejar una red de telecomunicaciones. Te la pueden construir, ¿ok? O tercerizan si te la pueden construir, pero estamos hablando que 10 años la manejes. Es decir, ¿cómo vas a ser una ama de casa si no sabes cómo ser una ama de casa? Esa es la mirada que hay que cuidar. Perfecto. Pasando a otro tema, tú has mencionado, y el documento que está a disposición de los asistentes, seguramente en un momento, habla sobre la relación entre las empresas de telecomunicaciones y el uso de la infraestructura de las empresas eléctricas o de hidrocarburos. Aquí me tomo la libertad de ser, como exministro de Energía y Minas, tratar de darle una mirada a un régimen de telecomunicaciones donde el marco regulatorio en general es sobre tarifas máximas, precios máximos, y en el mundo eléctrico hay otro regulador que trabaja sobre costos eficientes, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se ve el balance de esa relación entre, por un lado, concesionarios de telecomunicaciones, concesionarios de electricidad y 2 reguladores? ¿Cómo encontrar el balance ahí? Porque estamos atracados. Exactamente, no, y muy pertinente tu pregunta. Mira, cuando asumí la gestión, obviamente, yo lo que hice fue, a ver, ¿cuál es el problema? Empresas eléctricas, vámonos a FONAFE. Por favor, tenemos que instalar la red. Pero fue muy difícil, y si no imposible, poder encontrar espacios de diálogo por esa divergencia que hay de esas 2 miradas que tú muy bien has dicho. Por eso es que la propuesta en el Comité de Conectividad de todos los que hemos trabajado ahí, no es mía, sino de todos, es ¿por qué no hacemos una oferta básica de las eléctricas en la que dice, mira, tú te vas a conectar, estas son las condiciones técnicas, estas son las condiciones, digamos que legales, pero esta condición económica que tiene que ver con el tema de los costos, de la mirada que tiene Osinermin, de la mirada que tiene el regulador, eso lo dejamos para el mandato. Es decir, eso lo definimos en su momento, pero esto de acá te va a permitir entrar, que yo sepa que eléctrica, que tú estás cumpliendo las condiciones técnicas que yo necesito para garantizar la impecabilidad de mi red eléctrica y vas avanzando tiempo. Por ejemplo, el regulador OSITEL más o menos se demora entre 9 y un año en emitir un mandato. En ese momento, todos los plazos para los proyectos regionales se desfasaron. Y ahí están las prórrogas, que por qué no se cumple, por qué no llega a mi región. Entonces, si de repente es, mira, tenemos esta divergencia, sí. Ok, ¿sabes qué? Me sumo, la telco, me sumo a esta oferta básica, lo demás que lo ponga el regulador, porque eso dice el marco normativo, quieras o no, eso dice el marco normativo, pero vamos avanzando en la implementación. Yo creo que hay un tema en el cual estos costos de transacción los tenemos que eliminar. Y si hay un problema fundamental, que es el tema económico, que fue el que se detectó, dejámoslo para el regulador después, pero vayamos implementando, porque al final yo tengo mis cuadrillas, tengo a mi gente, y yo le pago, entonces yo no puedo tener a mis cuadrillas yendo a Purímac y luego a Ayacucho y luego yendo a Puno y luego, yo no puedo tener así, ellos van avanzando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se debe trabajar. Digamos, ese sentido constructivo es el que tiene que protegerse.
Hay un tema en el que se ha avanzado mucho, que es, digamos, ahora la forma como se pueden instalar torres para nuevas antenas, ¿no? Una modificación legal y ahora el proceso es probablemente bastante más dinámico de lo que era hace algunos años. No está exento de fricciones, por supuesto, pero digamos, creo que en aras del interés público a todos nos conviene que haya más conectividad. Y el Estado tiene un conjunto de activos sin usar, tiene torres que están en proceso de transferencia a las regiones. Ese es un tema. Regionalización en sí mismo nos da una preocupación, pero por otro lado también hay pues colegios, hay hospitales y a veces hay mucha rigidez en la forma como hasta las propias entidades municipales pueden subarrendar o pueden arrendar esas instalaciones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Y acá hay temas que no son menores. Uno puede generar la autorización, la posibilidad, la capacidad, pero por otro lado, como eso se puede convertir en ingresos directamente recaudados por esas entidades, surgen a veces las preocupaciones de qué van a pensar los organismos de control. Estamos a tiempo todavía de introducir algún tipo de modificaciones o salvaguardas para evitar esos, digamos, miedos de funcionarios públicos que están por todas partes del país, pero que tienen capacidad de decidir sobre si alquilan o no alquilan esas infraestructuras. ¿Qué recomendación plantearías en ese campo? Hace muchos años, más o menos, no voy a decir cuánto, mejor digo unos 15 o 20 años, cuando estábamos desplegando red acá por Lima, en las empresas privadas mirábamos con mucha intención o con mucho interés las campanas de las iglesias, porque nos parecía estupendo para poner ahí unos cuantos poles. O sea, lo que tenemos que identificar es que estas torres, antenas, ahora que va a venir el 5G, va a ser mucho más chicas, van a ser mucho más multiplicadas, mucho más densas, y entonces ¿por qué no hacemos, y esa es nuestra mirada, que todas las entidades públicas que tienen terrenos puedan alquilar un espacio, unos metros cuadrados, pero hay que darles el marco legal, porque tú tienes toda la razón. Después Contraloría viene y dice, oye, tú no tenías el marco legal o contractual para alquilar. Y yo creo que sí, hay muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales que están interesados en sus regiones y que tienen terrenos y que lo pueden alquilar, pero necesitan que se les dé ese marco legal. Y yo creo que ese es un tema que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo tenemos ya en agenda. Pero hay otro tema que también es muy importante y que yo he dicho, tenemos que estudiarlo. El año pasado se aprobó, si mi memoria no es infiel, un decreto de urgencia o decreto legislativo, en la cual hay 3.000 antenas CEPAC que en algún momento, muchos años atrás, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones financió para que se pudiera incrementar la señal de IRTP en zonas rurales y de preferente interés social. Y gracias a Dios que se hizo eso, porque si no, ahorita aprendo en casa, podría tener problemas. En fin, tengo estas 3.000 antenas que están bajo titularidad, son los activos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se le transfiere digamos, una operación y mantenimiento a los gobiernos regionales que lo han tenido a bien hacerlo y lo han hecho muy bien. En fin. Pero ¿por qué no se le da la posibilidad de que se pongan ahí las móviles? Tengo unas antenas, torres enormes, pueden ponerse las antenas. Entonces, el Ejecutivo ha puesto ese marco legal que ahora nos toca a nosotros reglamentar. ¿Por qué? Y yo creo que ahí los gobiernos regionales van a ser los primeros interesados, porque eso beneficia directamente. O sea, este es un ejemplo de que ya tenemos el marco legal, ahora tenemos que reglamentarlo y romper barreras para que eso se ejecute. Y eso es importante. Yo creo que todos los gobiernos regionales, y esto es algo en lo cual vamos a trabajar próximamente con ellos, van a ser los primeros en estar en la fila porque beneficia a sus regiones, beneficia a que haya más conectividad en estos momentos que lo necesitan. Una pregunta que sé que la vamos a tocar en cada de mañana, pero no quería dejarte de hacer, porque, por ejemplo, estamos hablando de infraestructura, pero nos interesa la infraestructura, pero también nos interesan los servicios que van sobre esa infraestructura, ¿no? Y yo para llamarte no necesito saber cliente de qué empresa de telecomunicaciones eres, simplemente sé tu número y lo marco y hablo contigo. Pero si yo quisiera enviarte dinero hoy por medios digitales, tengo que saber en qué red estás. Y hay varias redes y hay varias marcas comerciales, no las voy a mencionar,
que me da la impresión que están actuando como compartimientos estancos, es decir, se pueden transferir recursos, transferir dinero electrónico entre la red de un banco o la red de varios bancos, y esos sistemas no están comunicándose entre sí. Y acá te traigo un poco el recuerdo de las discusiones de telecomunicaciones hace mucho tiempo, donde lo que nos interesaba era que todos nos podamos comunicar con todos, la externalidad de red. Por lo tanto, en tanto yo pueda comunicarme con más personas, el bienestar de todos va a ser mejor. Y hoy los mecanismos de pagos digitales, repito, están actuando como compartimientos estancos. La pregunta que te hago es, ¿hay algún rol de la política pública ahí? O sea, este es un reto que surge ahora como consecuencia de la necesidad de digitalización acelerada y de transferencia acelerada de recursos que requiere la población. Muchas gracias. Y eso traigo a colección lo que dijo el orador anterior, Juan Pablo Consuegra. ¿Para qué queremos a todo el Perú conectado? Yo creo que esa es una pregunta sumamente válida. Mira, a mí me tocó vivir cuando llegué hace muchos años, en el 2013, a Ecuador, y de repente me dijeron, oye, vamos a tener conectados todos los temas digitales de pagos y todo va a ser con interconexión. ¿Interconexión? Sí, interconexión. Y se dio absolutamente toda la base técnica para que todas las empresas de telecomunicaciones y todos los bancos estuvieran conectados a través de la interconexión. Yo creo que es hora de repensar, ¿no es cierto?, si los actores privados o se ponen de acuerdo ya, o el Estado los pone de acuerdo. Y yo creo que lo que es interconexión, interoperabilidad, como se hizo en Ecuador, que me pareció absolutamente extraordinario, conectó a todas las redes para que migraran todos los pagos digitales y se acabó el problema. O sea, yo hasta ahora no entiendo cómo es que países que están a nuestro lado tienen una mayor facilidad para poder conectarse y ser digitales absolutamente. Entonces, yo sí creo que en el tema de interoperabilidad e interconexión, creo que nos hemos dormido un poco en nuestros laureles. El Perú tuvo grandes avances en su momento, pero creo que ya es hora de que avance para poder dar esta interoperabilidad, interconexión, o llamémosla interoperabilidad como quiera, debe dar pasos agigantados, y si hay que cambiar la normativa, hagámosla. Lo peor que puede suceder es que hagamos lo mismo y esperemos cosas diferentes. Sí, bueno, por supuesto, al igual que en la discusión de la red de fibra óptica, donde hay un contrato de concesión de la República del Perú con todas las garantías, en la otra discusión surge, digamos, el balance entre herramientas propietarias, derechos de propiedad, elementos competitivos y normas de interés público, ¿no? Pero efectivamente creo que este es un tema que eventualmente puede ser interesante discutirlo en la sesión de mañana. Virginia, yo te quería agradecer una excelente presentación, y seguramente todos los asistentes podrán compartir y revisar los documentos que ha elaborado el equipo de trabajo al cual participaste y que fue promovido por IPAE. Quería agradecer tu presentación y nuevamente agradecer a todos los miembros del equipo de trabajo y comentarles a los participantes que a continuación van a tener ustedes la posibilidad de participar en la encuesta. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Virginia, y gracias, IPAE. Gracias a ustedes.